Continuamos entonces con el capítulo séptimo, que tiene que ver con dos procesos. El consagrado en el 395, o mejor, los consagrados en el 395, que son privación, suspensión, restablecimiento de la patria potestad, remoción del guardador y privación de la administración de los bienes del hijo. Entonces, ¿qué tenemos? El juez puede de oficio sobre los primeros 4 procesos, ojo, son 5, mire, y está diciendo de oficio, esto es muy importante. Entonces, privación, suspensión, restablecimiento de la patria potestad y remoción del guardador son eventos en los cuales en materia de familia un juez podría adelantar la actuación sin necesidad que lo promueva la parte. El de la privación de la administración de los bienes del hijo sí está condicionado como todos los que nosotros conocemos y esa instancia de parte, pero miren que sobre estos 4 no. Entonces puede proferir un auto admisorio de la demanda con fundamentos y la finalidad que se propone sobre estos 4. Demanda de parte para los 5, cuando esa instancia de parte debe indicar el nombre de los parientes, conforme al artículo 61 del Código Civil, ¿cierto? Descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuge, compañero permanente, que son los legitimados en la causa. Y el parágrafo establece que cuando se prive de la administración al padre o a la madre, ejecutoria la sentencia, el juez proveerá al curador, salvo que el padre o la madre conserve la representación legal. Claro, y estará dentro del ejercicio del conflicto, ¿cierto? Cuando prive la administración, pues hay que establecer si es necesidad de la designación en esa misma sentencia de un curador o si todavía conservando ellos la representación legal pueden ejercer esa administración. El 396 nos habla sobre la inhabilitación y rehabilitación de personas con discapacidad mental relativa. Hay que tener en cuenta que el artículo 396 entonces desaparece todo el fenómeno de la interdicción aún por disipación, o sea, la inhabilitación, la interdicción, pues desaparece. Este artículo fue modificado por el artículo 38 de la ley 1996 de 2019, que es una ley especial, por lo tanto lo modifica. Esa ley del año anterior, que nos dice que por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, y eso quedó insertado en el diario oficial del 26 de agosto de 2019. Miremos el contexto porque es un verdadero cambio que ustedes, pues en esta optativa, es parte de lo que tienen que ver porque son las modificaciones que tradicionalmente se venían manejando así. En un proceso de jurisdicción voluntaria lo veremos el artículo 577 hoy, antes el correspondiente al Código de Procedimiento Civil en su numeral sexto la traía, pero miren que se modifica. Entonces esta ley especial, la 1996 de 2019, da un giro grande que ha sido objeto de mucha discusión todavía. Dentro de esa ley, entonces el artículo 52 dice que entrará en vigencia 24 meses después de la promulgación de la presente ley. Estamos hablando entonces del 26 de agosto del 2021, dentro casi un año, en el 2021 en agosto, es que entrará en vigencia. De esto podemos hablar de un régimen de transición y aquí es donde se están dando pues todos los debates. Esa ley 1996 de 2019 fijó un objeto y es que el objeto de esta ley especial es la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad. Por eso, discapacidad e inhabilitación, o sea, son las dos situaciones. Obviamente que cuando se hablaba de inhabilitación, pues en el contexto del Código de Procedimiento Civil siempre se mantuvo el esquema de la posibilidad de la rehabilitación. Pero digamos, aquí hay que tener en cuenta que, ojo, esas figuras desaparecen. ¿Cuáles? Ya saben, la de la discapacidad como tal y la inhabilitación. Es bueno que vayan y miren la exposición de motivos, que se empapen del asunto. Se está diciendo que no
se tiene que en Colombia ya con el vuelco de la Constitución y con el desarrollo sobre todo de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, pues no se puede disponer, por decirlo de esa manera, de las personas a través de una figura o esas figuras como existían antes. Por eso ahora se protege y se habla de una inclusión social de todas estas personas para que ellas sean las que decían, en el fondo, que ellas sean las que decían y no que decían por ellas como sucedía en el otro contexto. El artículo 2 nos habla de los sujetos con discapacidad mental. Es decir, una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento que no le permite comprender el alcance de sus actos o asume riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio. Discapacidad mental absoluta y discapacidad del sordomudo pues van por el proceso de jurisdicción voluntaria, lo veremos. La prohibición entonces está en el artículo 56 que es expresa y habla de la prohibición de la interdicción. Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, acuérdese que son las dos, o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley. Y aquí es donde encuentran entonces todo el contexto que ya no se requiere que medie una interdicción, o sea que un juez en el ámbito de familia haya dispuesto a través de una sentencia que tiene esa calidad de interdicto. Miren que dice que puede dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la ley sin contar con ese régimen de interdicción. El artículo 55, los procesos de interdicción o inhabilitación en curso. Claro, porque tocaba dar un régimen de transición y eso fue lo que sucedió ante todos los juzgados de familia donde se estaban adelantando esas actuaciones. Y dispuso aquellos procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la presente ley deberán ser suspendidos de forma inmediata. Por eso fue que se vivió ese caos, digámoslo así, en materia de familia, porque todos los procesos a partir de la ley 1996 de interdicción o inhabilitación inmediatamente suspendidos. Los jueces de familia produjeron todos los autos correspondientes a dar cumplimiento con la ley y quedaron y están suspendidos. Dice, el juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares nominadas o innominadas, como lo tenga bien, cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. Ya le tendrá y podrá manejar en cualquiera de los escenarios, si lo amerita, levantar esa suspensión. Pero por regla general, entonces, ¿qué se produjo? Que todos esos eventos en los cuales estaban consagrados quedaron inmediatamente suspendidos. Y tendrá que mirar caso por caso para atender la situación y esperar, porque ya sabemos que después de los 2 años, hablando en agosto del 2021, pues tiene que resolver sobre todos esos regímenes que estaba atendiendo. Les recomiendo entonces que miren todo el contexto de esta ley especial, la 1996 de 2019, porque modifica y en grande, por eso ha sido tanto objeto de discusión, en que de alguna manera se le otorga en el manejo, en el posible manejo voluntario, pues un régimen que los notarios tendrán que saber disponer y hay contradictores que piensan que eso puede desbordar y puede prestarse para muchas situaciones en torno a los bienes de estas personas. Sin embargo, pues como todo en materia de leyes y en disposición y en creación de normas, pues no se pueden crear las normas pensando siempre en el ámbito de la trampa, de la corrupción o del torcerle pescuezo a la ley, todo lo contrario. Por eso en el objeto de la ley lo veíamos en el artículo primero, vía precedentes de carácter constitucional, vía manejo y desarrollo de la Constitución en Colombia, entonces se le está apostando es efectivamente a que a la persona tenga la primera posibilidad de ella
ejercer voluntariamente sus derechos y no, como anteriormente siempre sucedía, que tocaba establecer esa posibilidad de administración de sus bienes a través de un régimen de interdicción que no se podía dar de una manera distinta a que un juez de la República determinara después de todo un proceso judicial que efectivamente esa persona quedaba en interdicción. Por eso hablamos allá inclusive la interdicción por disipación, ¿no? ¿Qué quería decir o qué quiere decir la disipación? Es el que gasta, aquella persona que gasta profusamente, de manera dolosa, todo su patrimonio o gran parte de su patrimonio. Entonces es una apuesta nueva, es un cambio en el quehacer jurídico indiscutiblemente, en el cual los abogados tomaremos y tendremos que tomar partido porque efectivamente pues seremos llamados a aconsejar para el manejo de esta figura, ya hablando, como lo hace esa ley, de unos apoyos que se le pueden dar primero en un régimen voluntario y ya si pasa a ser estrictamente necesario porque tenga el carácter de obligatorio a través así de un proceso de jurisdicción voluntaria. De tal manera que en el régimen del 577, que es la que dispone y dice cuáles son los asuntos que se atienden en Colombia por la vía del proceso de jurisdicción voluntaria, también los invito a que lo miren, el numeral sexto pues ha sido modificado porque en el fondo ¿qué fue lo que pasó? Que desaparecieron las figuras de la interdicción y la inhabilitación. Entonces, todo un reto, ahí tienen la ley 1996 del año pasado para que entonces la entren a mirar.